Ya está con nosotros aquí el economista Jorge González Izquierdo. Estábamos conversando aquí, bueno, aprovechando la pausa para pedirle algunas recomendaciones sobre lo que puede pasar, porque digamos los augurios, ustedes saben, no han sido muy buenos. Hay un estancamiento económico, hay un problema con la recaudación tributaria grave que ha pasado factura al gobierno. Decíamos que hace 2 días el exministro de Economía, Alonso Segura, nos decía la plata se acabó el año pasado. Hay proyectos estancados, otros proyectos que simplemente no se sabe en qué quedará. Por ejemplo, el caso Chinchero, que el presidente no va a poder tocar, porque evidentemente está políticamente comprometido o vinculado con ese caso. Entonces va a ser muy difícil para él manejar un proyecto que era importante para el desarrollo del Cusco. Pero bienvenido, doctor González Izquierdo, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta es esa, ¿qué está pasando con la recaudación tributaria y con la economía peruana? Mira, la recaudación tributaria, según cifras oficiales, el año pasado, 2017, ¿sabes a cuánto llegó? A 12.9% del PBI, y ahora se está estimando que podría bajar a 12.5%, para que la gente me entienda en fácil. Ese es como si a un ser humano la hemoglobina le baja debajo de 10. Me voy a medir la hemoglobina y tengo 8. ¿Cuánto es el ¿No se promedio pondría de la... saltón usted, señora o señora que nos está viendo, con una hemoglobina de 8? Bueno, algo similar. Estamos con 12.9 de recaudación tributaria. ¿Y por qué es alarmante que esté en ese porcentaje? Porque el gasto, o sea, mira, el gobierno tiene un sueldo, tiene un presupuesto, como cualquiera, como tú, como yo, como los que nos están viendo. Y la gente se dirá como que el gobierno tiene un sueldo, sí. ¿Y cuál es el sueldo del gobierno? Los ingresos que recauda en lo fundamental, los ingresos que recauda. ¿Y cuáles son los ingresos que recauda? Los impuestos. Claro, todo el aparato estatal vive de impuestos. Así es, en lo principal. Entonces, en la medida que los ingresos hagan esto y los gastos hagan esto, la diferencia se llama déficit. Y ese también aumentó. Sí, pues estamos ya ahorita en 3.3% del PBI. Y el déficit, esto, tiene que financiarse de alguna forma. Y en el Perú, por constitución política, no por una ley cualquiera, sino por constitución política, el déficit solo se puede financiar con deuda. Es decir, el gobierno se tiene que endeudar o con peruanos acá adentro o con extranjeros allá afuera. Es como una persona, es como si tú, Mávila, ganaras 3.000 soles al mes y gastas 9.000. Pero gastas 9.000. ¿Cómo puedes gastar 9.000 si ganas 3.000? La diferencia alguien te la tiene que poner. Esa es deuda. La deuda. Entonces, claro, el gobierno peruano o se endeuda con nosotros, vendiendo bonos acá, o se endeuda con el extranjero, vendiendo bonos allá. Ahora, algo que nos preocupa, y por eso en realidad lo llamamos, es porque se habla de una reforma tributaria urgente. Esa reforma tributaria se necesita, porque se dice que la emprendida por el gobierno, ahora el gobierno anterior, digamos, cometió una serie de errores. Y ¿Cuáles fueron los errores? Y felizmente, Mávila, no bajaron el IGB. ¿Te acuerdas que querían bajar el IGB? Primero querían de 18 a 17, a 16 y 15 en 3 años, y luego cuando vieron que la cosa no era posible, para no quedar mal, dijeron, bueno, un puntito de 18 a 17. Si lo hubieran bajado, ahora no estaríamos en 12.9, o sea, no tendríamos la hemoglobina en 8, tendríamos de repente en 7. Claro, pero lo que se nos decía en ese momento era que se buscaba ampliar la base tributaria y lograr mayor formalidad. Pero esa mayor formalidad no se ha conseguido. En el primer año del señor Kuczynski, la informalidad laboral aumentó en un punto, subió en un punto porcentual. Cuando él decía, según cálculos que yo hice, cuando él decía que en el primer año debía de bajar en 7 puntos porcentuales, reducirse la informalidad laboral, subió en 1, o sea que sus estimados casi ninguno se cumplió. Pues. Entonces ahí está la razón. Yo le preguntaba por las medidas concretas que usted cuestiona que se tomaron. Sacaron una serie de medidas para supuestamente beneficiar a la pequeña y mediana empresa. La ley MIPE. Y microempresa también.
y no ha dado resultado. Mira, en economía, Mávila, más allá de lo bonito que te pueden hablar, de lo bonito que te pueden pintar las cosas, la informalidad la reduzco, con eso compenso acá, no te preocupes, todo va a ir bien. Para mí, el mejor juez en economía no es que venga un premio Nobel a opinar o el Fondo Monetario Internacional como venía y decía que bien están haciéndolo, sino para mí la vida real, la calle. ¿Qué ha dicho la calle? ¿Qué ha dicho la vida real? Que la recaudación tributaria ha hecho esto. Y eso es lo que manda. Entonces esas medidas no han sido las correctas. Claro, no han funcionado. No han funcionado. Ahora, entiendo que la ministra o la ex ministra Cooper estaba trabajando ya en hacer unos ajustes justamente a esta reforma tributaria, arreglar algunas cosas para mejorar la recaudación. Entre otras, se había observado no necesariamente la elevación de tributos, que fue una alternativa que se planteó aquí en el programa. No. Se planteó, surgió, dijo que esto nos iba a llevar a la necesidad de subir impuestos. No. Y eso es algo que un error. Enciende las... O sea, sería un error hacerlo ahora. Es decir, la ley MIPE tendría que mantenerse porque le ha permitido tributar mucho menos a una serie de empresas. O compensar con reducción de gastos, o compensar con reducción de exoneraciones tributarias y otros tratamientos preferenciales. Mira, que estaba trabajando la ministra Cooper. Mira, Mávila, ¿tú sabes cuánto monta las exoneraciones tributarias más otros tratamientos preferenciales tributarios en el Perú? ¿Cuánto es? Alrededor de 3% del PBI, para que la gente entienda en concreto, alrededor de 6.000 millones de dólares al año. 6.000 millones de dólares al año, del 3% del PBI, alrededor, que por exoneraciones no ingresan. Y otros tratamientos preferenciales. Todo así es, que debieras de pagar y no pagas. Entonces, colegios, no etcétera. Necesariamente para aumentar la recaudación tributaria tienes que subir impuestos, que hoy día sería recesivo y sería golpear más a la economía. No. Puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Reducir gastos, ¿y sabes en qué, Mávila? Por ejemplo. Gastos corrientes. Gastos... ¿Cuáles son los gastos corrientes? Yo reduciría drásticamente, pero así a la mala, los gastos en las benditas consultorías. El mismo gobierno ha estimado, este gobierno ha estimado que al año se gastan en consultoría, ¿sabes cuánto? 10.000 millones de soles, estamos hablando alrededor de 3.000 millones de dólares. ¿Cómo puede ser? ¿Y gastarte en consultoría? Bueno, y por otro lado, hoy escuchamos al presidente del Consejo de Ministros. Primero era un gobierno de lujo, ahora se supone que son unos técnicos supercapos los que están a cargo de los ministerios. Entonces, pero ¿quiénes necesitan? ¿Asesores del Congreso también? ¿Están considerados aquí? Bueno, todo el aparato estatal, ¿no? Ajá. Ahora, además hay una serie de gastos corrientes que yo creo que debieran de reducirse. Pero díganos, ¿cuáles son esos? Además de las consultorías, ¿cuáles serían las otras cosas que habría que...? Yo reduciría gastos de representación, festividades, todo ese tipo de cosas, Mávila, que en el Perú no está en condiciones de sufragar. ¿Qué exoneraciones han quedado caducas y ya no tienen ninguna justificación? Porque pueden haber surgido en un contexto determinado, pero se perennizaron. Mira, tú sabes, claro, todo el mundo le echa el ojo a las exoneraciones tributarias más importantes, en términos cuantitativos más grandes, como son las que hacen las inversiones mineras, las inversiones en eléctrica, en petróleo. Pero además hay una serie de exoneraciones que calladitos, de menor envergadura, pero que sumadas hacen un montón de plata. Pero mira, es cuestión de escarbar, ni a mí se me ocurre, pero es cuestión de escarbar y te vas a dar con sorpresas de que actividades que tú nunca pensarías están exoneradas de pagar tal impuesto o se lo han reducido. Hay universidades privadas sí, claro, que tienen beneficios tributarios. Sí, de acuerdo con la ley, las que no tienen dueños, digamos, las que no son inversión en la que hay un accionista, un capitalista que pone la plata, ¿no? Ajá. Entonces, por eso hay que revisar todo eso. Y si ya estamos hablando de reforma tributaria, que no es el momento, pero si queremos hacer una reforma tributaria, y yo eso le recomiendo al señor ministro, que una de las principales cosas que debe ver hoy, es cómo reducir gastos no productivos,
cómo elevar la presión tributaria y un poco más allá, por lo menos plantear una reforma tributaria, pero que consista, desde mi punto de vista, en lo siguiente: gravar más el consumo y menos los ingresos de personas, de nosotros y de empresas. Pero gravar más el consumo en el Perú, lo que más se asemeja a eso es el IGB. Entonces, no te digo que lo suban, pero no me lo bajen. Mantenerlo. Y si yo propongo bajar en forma progresiva, no estamos hablando de ahora, ¿no? Porque ahora la seda no está patafedana, sino en un futuro cuando la economía ya haga esto, ¿no? Y ahí es el momento de empezar a hacer la reforma tributaria. Bajar ingresos de personas y de empresas. Y en el caso de las empresas, bajarle el impuesto a las utilidades, bajar el impuesto a la renta, pero aparejadito, igualito, van la reducción de exoneraciones tributarias y otros tratamientos. Vamos a hablar de esas exoneraciones que porque, por no ejemplo, conocen. a una empresa minera que le digan, oye, yo te doy tal beneficio, pero me pagas 30% de impuesto a la renta. Ya, yo le digo, mira, te quito el beneficio, pero me pagas en vez de 30, 20 o 25. Vamos a tirar números. Pero lo haces más transparente, lo haces más eficiente al sistema. Bajar el impuesto a los ingresos, Mávila, hoy, de acuerdo a la ciencia moderna de impuestos y a la experiencia de los principales países, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y acá cerquita nomás Colombia, que lo acaba de hacer, todos van con gravar más el consumo y menos los ingresos. Esa es la piedra fundamental de una reforma tributaria para impulsar el crecimiento de la economía. Tenemos que hacer una pausa, pero continuamos hablando inmediatamente después de este muy breve corte. Muy bien, estábamos conversando de justamente las universidades, que es un sector donde también hay bastante que averiguar o mirar para entender si es que se está aprovechando de alguna exoneración o beneficio tributario. Y hablamos mucho de la reforma en el primer bloque. Yo quería aprovechar que hicimos un cuadro hoy, un cuadro que además publica, me parece que es el diario El Comercio, ¿no? El Comercio lo publica, es nuestra fuente, que es el que hemos preparado con el presupuesto de los ministerios, el presupuesto y la ejecución en cada caso, ¿no? Entonces, esta es la situación de, por ejemplo, de lo que ha encontrado Martín Vizcarra ahora que empieza a gobernar en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el de Desarrollo e Inclusión Social, que se ha polemizado mucho sobre la nueva ministra, y en el Ministerio de Salud. Ahí ven ustedes las cifras, ¿no? Esto es lo que tienen, 15 millones, 9 millones, 13 millones, 4, 7, pero lo importante está en la columna, en la última columna, ¿no? En la ejecución de ese presupuesto en el 2018 y cómo va la ejecución hasta el momento. 35% economía, 15 en educación, 13 en transportes, 10 en el de desarrollo e inclusión social y 13 en el de salud. ¿Estamos todavía retrasados en la ejecución de gasto? ¿O no? ¿O vamos a buen ritmo? A ese ritmo, si lo multiplicas, porque eso debe ser al primer trimestre, si lo multiplicas por 4, porque el año tiene 4 trimestres, te está dando, por ejemplo, el Ministerio de Salud 12, te estaría dando escasamente un poco más del 50%, ¿no? Que llegaría al final de año con eso. Por eso, ¿y cómo repercute esto que también ha venido pasando en la situación económica? Mira, Mávila, mucha gente o el ciudadano de a pie no tiene conocimiento de estas cosas. Mira, el último mes que tenemos oficialmente de cuánto creció la economía es enero, ¿no? Porque acá hay un retraso de 2 meses. Si yo calculo enero, diciembre y noviembre, los últimos 3 meses que hay cifras, ¿cuánto creció en noviembre la economía? 2%. Caracho. ¿Cuánto creció en diciembre, que es un mes que por Navidad, Año Nuevo, las cosas se mueven? ¿Sabes cuánto creció? 1.3. 1.3. ¿En diciembre? En diciembre. ¿Y sabes cuánto creció en enero? La última cifra que se tiene, 2.8. Si yo promedio 2, 1.3 y 2.8, el promedio mensual, ¿sabes cuánto me sale? 2% de crecimiento. No alcanza ni para el té ese crecimiento.
es bajísimo. Entonces, ¿por qué está creciendo tan poco la economía? Porque la economía, para que me entienda la gente, es como un negocio. Si antes yo estaba acostumbrado a vender, que la gente me compre 100 soles al día, y ahora por alguna razón la gente me compra 20 soles al día, mi negocio, ¿qué se siente? Se resiente, pues, porque tiene menos ingreso. La razón por la que la economía está creciendo 2 puntos o encima de 2 puntos, un poco más, es porque el gasto interno, el gasto que realizamos los peruanos que vivimos dentro del Perú, extranjeros también, empresas y personas, es así. Entonces ese gasto tiene que ser así, para que la economía crezca más, se expanda. Y el gasto lo realizan dos, el privado, el sector privado y el sector público. Claro. Entonces, cuando tú me lees esas cifras, el gasto público, que debiera de ser así fuertemente para impulsar a la economía, en vez de hacer así, está así, ve. Y ahí se queda. Está creciendo, pero no lo suficiente. Entonces, a tu pregunta muy concreta, ¿qué impacto tiene eso de que yo le dé a un ministerio 100 soles y gasta 13? ¿Qué impacto tiene? 2 impactos tiene sobre la economía. Primero, cuantitativo, que se necesita que el gasto público haga esto y acá nomás se está quedando. Y segundo, la calidad del gasto, que yo estoy seguro que esa ejecución tiene mucho problema de calidad. Entonces, por calidad... O sea, tiene 2 problemas. Y por cantidad, exacto, o sea, cantidad insuficiente y calidad mala. Se juntan los dos y el efecto sobre el crecimiento de la economía es que es mucho menor. Entonces, a tu pregunta muy concreta, ahí está la respuesta muy concreta también. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar muy atentos, monitoreando la situación, porque de verdad nos preocupa el tema económico. Ya no, parece que ya no estamos tan sobrados, ya no somos la estrella latinoamericana, el modelo peruano. Hace rato que no. Mira, acá, si me permite, el señor ministro, el nuevo señor ministro de Economía, yo le diría que su principal tarea de muy corto plazo, entendiendo por muy corto plazo 6 a 12 meses no más, es hacer que ese 2% de crecimiento o más llegue a 4. Duplicarlo, como mínimo. Como mínimo. De acá a 6 o 12 meses, no más, señor ministro, esa es su tarea urgente, no importante, urgente de corto plazo. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más en 2018.